Por otro lado, todo lo que es el entorno macroeconómico, ¿no? Que aquí lo desglosan en inflación y precisamente un entorno económico. Ahora, dentro de las variables internas, tenemos pues lo que es el incumplimiento y deficiencias en normatividad, reconocimiento de antigüedad sin aportación, sueldo básico de cotización no regulado, montos de pensión mal otorgados, otorgamientos de prestaciones no contempladas en la legislación, fiscalización ineficiente y sin regulación, falta de seguimiento y verificación de la vigencia de derechos, deficiencias en la administración e insuficiencia de las aportaciones. ¿Sí? O sea, pareciera pues que entonces las variables internas o estas causas fueran atribuibles en gran medida nada más a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, pues no, hay que considerar, por eso decíamos muchas otras de ellas. Esta tabla la retomamos de aquí. Bien, también se hace consideración o se toma en cuenta, como lo mencionó la doctora Leti hace rato, sobre el estudio actuarial que Farel trae para el ejercicio 2018, perdón. Ok, bien, y aquí vemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que este estudio actuarial, qué es lo que nos dice? Pues desde aquel año que el instituto cuenta pues con una suficiencia limitada de recursos y transita una situación de insuficiencia integral de recursos. ¿Sí? Esto no es algo nuevo para nadie, ¿verdad? O sea, este discurso se ha venido manejando desde siempre, ¿sí? A pesar de la reforma de 2015, creo que esta parte nunca se ha dejado de replicar. Ok, bien, se hacen algunos comparativos nada más entre la ley anterior y la actual, sobre las aportaciones, sobre los porcentajes, y que precisamente se tratan de reformas paramétricas, ¿sí? O sea, que estamos hablando nada más de que se cambian o se modifican los criterios para poder acceder a la pensión, ¿sí? O sea, siguen siendo, o el ISTESAC sigue otorgando pensiones de beneficio definido con pues nada más se introducen el cambio en estos requisitos para poder tener acceso a ellas, ¿no? Como son la edad y cómo son los edad, años de servicio y los porcentajes. Ok, bien. Ok, entonces déjenme. Sí, bueno, esto sobre algunos años que están ahí. Bien, otras consideraciones, porque nos pareció importante también poner aquí algunas otras consideraciones. La tendencia es, esto les digo también, pues afortunadamente ya habíamos tenido oportunidad de conversar en diversas ocasiones, entonces ya no, pues muchos de ustedes ya habrán escuchado esto, pero lo digo nuevamente, ¿no? La tendencia en el país, ¿sí?, es unificar, homogeneizar los sistemas de pensiones. ¿Sí? Decimos aquí que existen más de 1000 subsistemas diferentes en México y lo que se ha tratado, ¿sí?, lo que se ha tratado es homogeneizar los mismos. Incluso de empresas que se veía muy difícil en los que esto pudiera suceder, como lo es Pemex, como lo es CFE y como lo fue en su caso y en su momento la extinta Luz y Fuerza del Centro. Ok, bien, entonces esto se ha ido haciendo y por lo que nosotros pudimos rastrear con las reformas a los demás sistemas estatales de pensiones, pues siguen la misma ruta, ¿no? Y por lo que entendemos y por lo que conocemos es también lo que de alguna forma, o la propuesta de la parte oficial va más o menos en ese sentido. Bien. Ok, bien, de los tipos de reforma, afortunadamente, y también por eso lo dejamos aquí, por eso nos pareció importante que se mantuviera en el documento, fue porque la actual
o las propuestas, las iniciativas que existen, ninguna va encaminada a que sea una reforma estructural de este sistema de pensiones, es decir, en donde se introduzca este componente de capitalización individual y que pase a ser administrado por alguna entidad, por alguna entidad financiera, ¿verdad? Por estas AFORES. Y les digo afortunadamente porque estudios importantes, ¿verdad? O sea, ya no es nada más de lo que uno considera dentro de la academia, sino muy bien fundamentado. Las tasas de reemplazo digamos, de una pensión bajo la capitalización individual no va más allá del 30%. Entonces, bien, o sea, si consideramos este dato, vemos que todavía estamos en una muy buena posición de proponer algunas cosas que únicamente implican reformas paramétricas. Bien, ok. Entonces, les digo, en este sentido es lo que se ha hecho. Ahora, las reformas paramétricas para el caso del ISTESAC se introducen y están perfectamente delineadas y marcadas en la ley de 2015. Creo firmemente, y revisando, les digo, otras experiencias, que no hay mucho margen pues, para poder incrementar más el porcentaje de las aportaciones, ni tampoco incrementar la edad de forma importante, ¿verdad? Eso ya se hizo con la reforma anterior. Ok. ¿Qué es lo que falta, verdad? Tenemos aquí los ejemplos, los años de cotización, la edad de retiro, lo del salario regulador. En este caso, y que es algo que veo yo que retomaron y que se presenta en esta iniciativa por parte de la diputada Alma, el fijar el límite a las pensiones, ¿verdad? Esta parte sí es importante. Un límite a las pensiones, decíamos en este caso, no solo a la alza, sino solo un límite de pensiones a la alza, pero también un mínimo. Si estamos hablando de un modelo pensionario, decíamos, de solidaridad inter e intrageneracional, entonces tendríamos que pensar también en fijar un límite mínimo a estas pensiones. Bueno, el contexto nacional, aquí hay elementos importantes, les digo ahora ya que ustedes tengan oportunidad de leerlo. También en algunas ocasiones mencionaba esta parte, ¿no? La venta de activos para pagar los pasivos que el mismo sistema genera se presenta como una cuestión técnica, de modo que se excluye la discusión política. Ok, bien, esta parte, les decía yo, es una receta que se ha aplicado no solo en los dos grandes institutos de seguridad social del país, sino en el mundo, y que de alguna forma vemos que también es lo que se ha pretendido hacer con este instituto, con el ISTESAC, ¿verdad? O sea, es la venta de toda esta parte empresarial, y que entiendo yo por algunas cosas que se nos han mostrado, supone o reporta problemas muy importantes, pero el hecho de vender nada más por vender, lo único que haría es posponer, ¿sí? O sea, no nos daría pues una solución, ¿verdad? Tendría que pensarse en otros mecanismos. Ok, bien, esta parte es importante que la analicen, pero también es importante que los que toman las decisiones a este nivel en el Estado puedan hacer un cálculo de lo que supondría hacer esta migración y de la presión fiscal que supone, y dado las condiciones en las que se encuentra el Estado de Zacatecas, pues lo mínimo o lo menos recomendable sería poder hacer esta migración. Ahora, los costos de administración, hacemos un comparativo de los costos de administración públicos y privados.
aquí se empataría, digamos, o sería algo de fundamento para lo que ustedes o lo que se ha propuesto de este principio rector del 2%. Y finalmente esta parte sí me gustaría comentarla un poquito, ¿no? De la naturaleza, decíamos nosotros que nada más seguir esa ruta de vender activos para pagar pasivos no va a solucionar el problema del ISTESAC, ¿sí? Bien, entonces la naturaleza de los negocios en las áreas comerciales y empresariales del instituto han diversificado sus actividades. Incluso algunas han ampliado su giro, otras han evolucionado y finalmente su operación es cada vez más compleja y por lo tanto difícil de evaluar. Situación por la que es aplicable la normatividad vigente específicamente la segmentación de las operaciones para poder realizar un análisis financiero a partir de un registro contable con fundamento en la norma de información financiera D5. Información financiera por segmentos que se emite con la intención de hacer convergencia con lo establecido en esta otra norma, ¿verdad? Respecto a los criterios de identificar segmentos sujetos a informar y la información financiera a revelar por cada uno de ellos. El enfoque gerencial, bueno, ahí es alguna de las, o sea, ¿para qué nos sirve, no, esta propuesta? Finalmente, tenemos por aquí una serie de recomendaciones que nosotros encontramos, podrían ser muchas más. La idea ahorita de presentar este documento no quiere decir que porque ya esté entregado no se pueda enriquecer o no se pueda cambiar algunas partes. Definitivamente soy una convencida que a partir de compartir y de este proceso de intercambio de información, de debate, si ustedes gustan, se puede construir mejores recomendaciones y propuestas. Bien, mencioné hace rato uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos, en este caso nosotros como académicos, es la falta de información confiable y que esta información esté actualizada. Como no existe esta práctica permanente sobre informar la situación que guarda el ISTESAC, entonces debatimos o trabajamos sobre estimaciones. Ese es un verdadero problema. Lo comentó la doctora Leti, se empezó el trabajo con información muy limitada, de nómina de mes y cierto año, que no permiten, pues tampoco, después llegó otro tipo de información, pero de todos modos no es suficiente. Bien, se precisa también aquí, esta parte pues es importante y se tiene que decirlo, se realiza con esta información, el análisis se realizó con esta información limitada y que los datos revelan un sistema de pensiones desigual, con riesgos de sostenibilidad y poco transparente, ¿sí? Eso es lo que nosotros encontramos. Entonces, bien, uno de los factores más relevantes para enfrentar el proceso de reforma es contar con la información necesaria para la eficiente toma de decisiones. Por eso, pues es importante, decíamos, que en una mesa como esta estuviéramos reunidas las diferentes partes a fin de poder conjuntar esa información. Se deben realizar evaluaciones y estudios actuariales de modo que esta información permita guiar la toma de decisiones y los diseños de reforma. No quiere decir que esto no se haya hecho, ¿sí? O sea, nosotros tuvimos acceso a estos estudios actuariales, pero pues también vemos que estos estudios actuariales, también como nosotros estamos presentando en este informe, tienen pues ahora sí que información limitada, o sea, se trabaja con la información que el propio instituto brinda y entonces pues ahí podríamos cuestionar pues algunos puntos de su metodología. Ok. Bien, la existencia de organismos internacionales especializados en el tema es de gran importancia, en tanto brindan apoyo técnico especializado como lo es, y lo comenté también en su momento, la Comisión Interamericana de Seguridad Social. Esta comisión
Esta comisión ha asistido y la cuestión de esa comisión también es que no genera algún costo adicional, ¿verdad? La asesoría de los mismos, pero bueno, no se ha podido concretar tampoco este acompañamiento por parte de estos organismos.